Bien, entonces ahí está, ¿no? Mi dedito. Entonces, este dedo pulgar señala la corriente y esos 4 dedos señalan el sentido por donde está girando el campo magnético. Entonces, esto es orientación del campo producido por una corriente en un conductor. De esa manera se orienta el campo producido por una corriente en un conductor. Vamos a seguir practicando. A ver qué pasaría si ahora tengo al conductor vertical y la corriente fluye hacia abajo. ¿No? La corriente fluye hacia abajo. Mi campo es izquierda y derecha. Por un lado entra, por el otro sale. Regla de la mano derecha. A mi pulgar ahora apunta hacia abajo. Entonces mis 4 dedos entran por la izquierda. ¿Ves? Mis 4 dedos entran por la izquierda. Entonces por la izquierda yo voy a tener un campo. Yo voy a tener un campo entrante. Y si por la izquierda entra, por la derecha, ¿qué hace? Sale. Un campo saliente. Y ya sabes que para denotar un campo entrante le ponemos una X y para denotar un campo saliente le ponemos un puntito. ¿Listo? Bacán. Ahora, ya hemos visto cómo gira y cómo funciona el campo, si es horizontal, si es vertical, pero ¿qué pasa si es transversal? ¿Qué pasa si está así? Ahora el conductor está horizontal, el conductor está vertical, pero ¿qué pasa si el conductor ahora es transversal? ¿La corriente es la que entra o la que sale? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo esto de acá en mi examen de admisión, maestro? No vas a decir campo entrante, ¿verdad? No, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque esto es corriente. La corriente es la que entra. O sea que mi conductor está transversal. No tengas problema, no regla de la mano derecha. El pulgar es la corriente. Este pulgar entra o sale. Entra. Entonces yo le meto el pulgar. Mira, mis 4 dedos estarían girando hacia la derecha, ¿no? Como una manija, como una manija. Estarían girando a la derecha. Entonces mis 4 dedos estarían girando en ese sentido. ¿Y quién es ese que gira? ¿Quién es el que gira? ¿Quién gira? ¿La corriente gira? No puedes. ¿Quién gira? Gira el campo magnético. Ahí está. Ahora, preguntas que te pueden venir en tu examen. Se tiene el conductor transversal como se muestra en la figura. Y digamos que a una cierta distancia yo ubico un punto P. Y te piden, ¿no? Dibujar aproximadamente el campo magnético en el punto P. Bueno, tú sabes que eso está girando en un sentido horario, ¿verdad? Estaría girando en sentido horario. Entonces, como está girando en sentido horario, va a chocar en ese punto y lo chocaría más o menos así. ¿Todos de acuerdo? Está correcto el sentido, ¿no? O sea, horario, está correcto. No voy a girar para allá, ¿no? Tiene que girar en sentido horario. Pero, para que la dirección sea lo más exacto posible, recuerda que lo que estoy dibujando es la línea de fuerza. Pero el vector campo, ¿cómo es con la línea? Tangente. Tangente. Y esa tangente tiene una línea, mire, tiene un radio, tiene una distancia. ¿Cómo es la tangente con una distancia? ¿Cómo que paralelas?
Perpendicular. Muy bien, Adonis, muy claro, Evelyn, sin miedo, mija, perpendicular. Entonces tú vas a dibujar tu campo de manera perpendicular a la distancia. Y ahí está la dirección aproximada del campo. ¿Te diste cuenta? ¿No? Ahí sí se puede dibujar perpendicular a la distancia que te dan del conductor. Y ya cualquier punto que te haces perpendicular, se forma como un movimiento, bien bonito. A ver, no se entendió otra vez, ya no se entendió. Digamos que yo tengo por acá esto de aquí. ¿Qué significa? Que la corriente está saliendo, ¿no, Briana? Corriente sale, no me digas saliente. Completo, sale. ¿Qué sale? La corriente. Entonces mi pulgar estaría en esta posición. Entonces mis 4 dedos estarían girando hacia la izquierda. Entonces el campo estaría girando en ese sentido, ¿no? Ahí está el campo magnético. ¿Qué sentido es? Antihorario. Y te van a hacer la misma pregunta. Se tiene una cierta distancia, un puntito P, y te pide dibujar la dirección aproximada del campo en ese punto. Bueno, tú sabes que gira de manera antihoraria, así que aproximadamente pasará así, ¿no? Aproximadamente. La línea de fuerza estaría pasando por ahí. Pero ya tú sabes que el campo tiene que ser tangente, perpendicular a esa línea. Y si tiene que ser perpendicular, esa es la dirección aproximada del campo, ¿no? Formando 90 grados. Con la distancia, ¿no? Ponerle distancia. No se olvida que es esa línea. Distancia. Entonces, muchachos, ¿se entendió cómo dibujar el campo magnético? Sencillo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, ¿qué pasa, profe? ¿Dónde estamos? Claro, ahí estaría el campo, ¿no? Por eso pongo acá B de campo. ¿Ya? Recuerda que la línea de verde es la línea de fuerza. El vectorcito campo sería tangente, ¿no? Todo bien, entonces. Ahora vamos a pasar a calcular el módulo de este campo, que eso sí se puede. ¿Ya? Eso sí, por fin vamos a calcular. ¿Ya? Vamos a calcular el módulo de este campo. Ahí está, mira, la mano es para dibujar la corriente, no, Briana, para dibujar al campo. Nosotros estamos dibujando al campo magnético, no a la corriente. Entonces, para eso tú utilizas tu pulgar y tu pulgar señala hacia dónde apunta la corriente. Y tus 4 dedos simulan hacia dónde está girando el campo. Y eso es todo. Claro, recuerden, chicos, si yo tengo un conductor y pasa corriente, alrededor de él hay un campo magnético. Si yo aproximo un imán o la aguja de una brújula, que es lo mismo, entonces el imán se va a mover. ¿Y cómo yo puedo saber hacia dónde se mueve el imán? Usando mi mano derecha, donde yo tengo que estirar mi mano de esta manera, formando una L, donde mis 4 dedos son la corriente y el pulgar es el norte del imán. Lo dibujé, ¿no? Ahí está. Corriente y norte del imán. Y yo siempre tengo que ver mis uñas, ¿no? Esta es la correcta posición de la mano.
Así para mí está mal, porque yo no me estoy viendo las uñas. Ahora sí, correcta posición de la mano. Si la corriente va a la izquierda, hacia arriba, a la derecha, hacia abajo, va a depender de dónde apunta la corriente del conductor. Ahora, ese conductor, donde pasa corriente, genera un campo. Ahora, a mí me interesa saber hacia dónde gira el campo. La misma mano. Solo que ahora mi pulgar es la corriente y mis 4 dedos es hacia donde está girando el campo. Por eso tienes que hacer esto. Porque el campo gira, rota, está dando vueltas. Entonces tus 4 dedos te dicen hacia dónde está girando, pues obviamente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿Sí? Entonces son dos posturas de la mano hasta el momento. Bien. Ahora vamos a ver el campo, su módulo de este campo. ¿Ya? Vamos a ver el módulo de este campito. Vamos a ver. Entonces ponemos intensidad de campo. Alrededor de un conductor. Entonces yo acá tengo a mi conductor. Ese conductor tiene una corriente. Y yo quiero saber la intensidad de campo en un puntito. Vamos a ponerle en ese puntito P a una cierta distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la intensidad de campo, o sea, yo ya sé cómo dibujar. ¿No? Yo sé cómo dibujarlo, ya lo hemos practicado. ¿Qué dirección tiene el campo en ese punto P? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dirección tiene el campo en ese punto P? Una bayeta, le doy una bayeta. Vayan apuntando, ¿no? A los que les debo bayeta. ¿Ya? Muy bien, Víctor, apunta tu bayeta. Entrante. Porque yo estoy poniendo el pulgar así y mis 4 dedos entran por esta zona. ¿Y qué hacen por la otra zona? Salen. El campo es entrante. Muy bien, Víctor. Te ganaste tu galleta rellenita. Ahora, como yo ya sé cómo calcular ya sé dibujar el campo, vamos a calcular el módulo, ¿no? La intensidad. Multiplicado por la intensidad de corriente sobre 4pi, ¿no? Perdón, sobre 2pi por la distancia. Así se calcula la intensidad de corriente. Ah, profe, qué fórmula para más horrible. Sí, pero ¿qué puedo hacer yo? No sé, así lo descubrí. ¿Qué unidades? Creo que ya le hemos puesto, si no le ponemos unidades Tesla, ¿no? En unidades de Tesla. Ahora, I es corriente de distancia, ¿no? I es corriente. Y la corriente debe de estar en amperios, obviamente. Desdistancia. Y la distancia debe de estar en metros, obviamente, pero la distancia tiene que ser perpendicular. Eso significa que esta línea de naranja
No la de blanco. Esa línea de naranja que es perpendicular debe de ser mi distancia. Así que a ti te pueden poner cualquier línea para confundirte. Pero tú sabes que tu distancia es del punto al conductor una perpendicular. ¿Ya? Acuérdate de eso. ¿Sabes, profe? Coeficiente de rozamiento. Mu es algo llamado permeabilidad magnética. Algo así como una constante, ¿no? Permeabilidad magnética del medio. Ah, o sea que dependiendo del medio, esa permeabilidad tiene distintos valores. Sí, igual que en la constante eléctrica. ¿Sí? Igual que en la constante eléctrica, eso también tiene un valor, porque la constante eléctrica tiene un valor en el aire o vacío, que vale 9 por 10 a la 9. Esto también tiene un valor, ¿no? Mu en el vacío o aire, ¿no? Que es lo mismo. ¿Cuánto vale? Vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. ¡Qué asco de valor! No te preocupes, que eso te lo van a dar de dato. ¿Ah? Profe, y si no, pues tú asumes que esta permanece en el vacío. Eso significa que la intensidad de campo magnético va a ser igual si yo reemplazo, ¿no? Intensidad de campo magnético en el vacío o aire, ¿no? Que es lo mismo. Y si no me dice nada del medio, pues tú asume que es aire o vacío, que es la misma vaina. Entonces yo reemplazo eso como pi por 10 a la menos 7, entre 2pi, ¿cuánto me sale? 2 por 10 a la menos 7 por intensidad sobre distancia. Y esa es la fórmula que más vamos a utilizar, muchachos. Porque obviamente en todos los problemas se va a asumir que el conductor está en el vacío o en el aire, ¿no? Entonces, esta es la formulita que más vamos a utilizar a cada rato, ¿no? 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I sobre distancia. I es corriente. Entonces, esa es la formulita que más vamos a estar utilizando. Esa es la formulita. ¿Estamos de acuerdo? Bacán, maestro. Monstruo. Y eso es todo lo que hay que saber acerca de un campo magnético. No hay nada más, ¿no? Profesor, Pregunta, hijito. ¿y de un campo de un arco conductor? Disculpa. De un campo de un arco conductor. Ah, es la misma fórmula, pero acá es solo pi. Pero eso no te van a preguntar, ¿no? Si tú tienes un arco o hay conductores circulares o en forma de arco, ¿no? Si es circular, acá es solo pi. No si es circular, solo es pi. Pero si forma un arco como un segmento circular, ya ahí va a variar esta distancia. Sí, varía. Hay una fórmula para calcular esta distancia en función... Oh, no, pero esta distancia no varía. Sí, porque la permeabilidad es la misma, esta variable cambia. Pero con eso no vas a tener pavor, así que no te preocupes por memorizarte si es un arco, si es un círculo, y si tengo dos en forma de L y toda una vaina. No, no te preocupes por eso. Solamente son conductores rectos y largos para tu examen. ¿Ya? Porque si tú googleas o youtubeas esta vaina, vas a tener pues distintas formas para el conductor. ¿No? Incluso hay uno donde la donde esto ya es corriente, porque la corriente es la que está girando, y tu pulgar es el campo, ¿no? Que ingresa. Si tú tienes a tu conductor circular, ¿no? Y acá está la corriente que está girando, ¿no? Ahora la corriente es la que gira. Si tú pones tu mano, y en el campo las líneas estarían saliendo, estarían entrando. Tendríamos que aplicar algo llamado, ¿no?
Tendríamos que hablar de un patito llamado Lorentz, ¿no? La ley de la inducción de Lorentz, pero eso no viene en tu examen de admisión. Es por eso que si tú googleas estos temas, pues ya son cosas, hay bastantes cosas que serían muy interesantes, ¿no? Muy bonitas, pero recuerda que eso no viene en tu examen. Estudiarlas, aprenderlas, va a ser en vano, no te va a venir, estarías perdiendo tiempo. ¿Ya? ¿Ahí bien, Pablo? Sí, profe, gracias. Listo, hijo. Lo que sí tenemos que ver es fuerza magnética. Y la fuerza magnética también se puede afectar a un conductor, pero eso tampoco agrade a lo B, así que no lo vamos a tocar. Entonces, ¿la fuerza magnética para quién? Creo que ayer lo dije, para una partícula que ingresa a un campo magnético, ¿no? Eso es lo que tenemos, lo que vamos a ver. Y ese campo magnético puede ser variable, pero nosotros solamente vamos a estudiarlo para un campo magnético homogéneo. ¿Para un homogéneo? Sí, un homogéneo. ¿Y sabe cómo es un campo magnético homogéneo? ¿Verdad? Líneas de fuerza paralelas. ¿Ya? ¿Ya copiaste esta fórmula? No, esta es la importante. Formulita es la importante. Cópiala, por favor. Fuerza magnética para una carga dentro de un campo magnético homogéneo. ¿Cómo es? Bueno, si es una fuerza magnética, ya sabes que sus unidades son newton, ¿no? Bien. Entonces ahí está mi campo magnético homogéneo. Entonces, mi fuerza magnética, ¿sí? Para una carga de campo homogéneo, pues la carga tiene que ingresar al campo con velocidad. O sea que si yo abandono una carga aquí, ¿no hay fuerza magnética? No. Para que haya fuerza magnética, la carga tiene que tener velocidad, o sea, tienes que lanzarla. Si tú agarras, estás dentro de tu campo y lo abandonas, lo dejas en libertad, no va a haber fuerza magnética. No va a haber. Tiene que tener velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya, pues si tú la sueltas y producto del peso comienza a caer y comienza a tener velocidad, ya comienza a aparecer fuerza magnética. Entonces hay un dato bien curioso. Para que una partícula cargada experimente fuerza magnética dentro de un campo, ¿qué tiene que tener? Velocidad. Entonces vamos a lanzarlo, ¿no? Vamos a lanzarlo. Acá hay una partícula cargada con una Q y lo vamos a lanzar. ¿De qué forma? Como se te da la gana. Lo lanzamos. Como que lo lanzo inclinado. Ahí está la velocidad. Entonces, si tú te das cuenta, el vector velocidad con el vector campo me genera un ángulo que le vamos a poner alfa.
Ay, sí, profe, le generó un ángulo pues, porque usted lo lanzó con ángulo, pues. Puede haber lanzado perpendicular o paralelo, sí, sí, pero le estoy lanzando de forma general. A ver, chicos, creo que el internet lo sacó de la clase profesor. A ver, esperen un momentito, ¿ya? Yo también pensé que era mi internet y dije, ¿qué? Sí, yo también pensé que era mi internet. Como el internet ahorita de Movistar está horrible. Dije, ay, de nuevo se me lajeó. Sí, en realidad todas las redes, todos ahí está, profesor. ¿Qué pasó? Te votaron, pues. Sí, pero no tuve que ingresar de nuevo. Ah, ya, entonces ha sido tu señal de internet. Hasta se fue y regresó y actualizado. Ah, eso sucede. Yesenia, ¿cómo Sí. estás? Entonces, Hola, hola, Gustavo. Sí, a mí también me pasa cuando estoy acá y a veces no puedo ni contestar. Las señales. sí, muchachos, no se vayan. Chicos, no se vayan. ¿Por qué? Mira, 80, 79. Chicos, no se vayan, ya volví. Ahí está. Bien. Eh, bueno, disculpen, ¿no? Por un momento se me fue la señal del internet, pero ya regresó. Está medio malcriado, ¿no? Se va sin que lo diga, sin permiso se fue. Bueno, después le vamos a dar su castigo acá a este router. Sí, le vamos a echar agua. Muy bien. ¿Qué estaba diciendo? Ay. Estamos hablando de la fuerza magnética, ¿no? Vacío o aire, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Yasmín, vacío o aire, vacío o aire. Estamos hablando de la fuerza magnética, de que una carga obviamente tiene que tener velocidad para que exista fuerza magnética, pero esa velocidad no puede tener cualquier dirección. ¿A que no? No, claro que no. La velocidad obligatoriamente, forzosamente, por ley, por mandamiento, tiene que ser perpendicular al campo. Profe, no la ha lanzado perpendicular. Bueno, eso significa que tengo que ¿qué? ¿Qué le voy a hacer a la velocidad? Si necesito que sea perpendicular. No me digas la voy a mover, ¿ah? ¿Qué le tengo que hacer? Algo que hacemos con todo. Muy bien, ahí está. Está esa gente. Lo vamos a descomponer, pues, ¿no? Lo voy a componer en dos velocidades. En una componente paralela al campo y en una componente perpendicular al campo. ¿Estamos de acuerdo? Que gracias a mi curso de trigonometría, esta vaina sería V coseno de alfa. ¿Sí? Y esta vaina sería V seno de alfa. Y ella ya no existe. Pregunta, ¿cuál de las dos velocidades generará fuerza magnética? ¿El V seno o el V coseno? V seno. El V seno, el V seno. Ella genera fuerza magnética. Ahora entiendes
¿por qué en la formulita de fuerza magnética aparece el seno, no? Ahora acabas de entender por qué, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando yo veía un librito que decía fuerza magnética, su módulo, ¿no? Es igual a carga por campo por V seno de alfa, ¿no? ¿Por qué seno? ¿Por qué no coseno, tangente, secante? ¿Por qué seno? Bueno, hoy acabas de averiguar por qué seno. Porque este V seno de alfa, ¿pueden decirme qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es la componente perpendicular de la velocidad con el campo. Ay, profe. Ahora entiendo. Con razón va así. Ahora, a partir de acá, pues tú puedes decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que está diciendo Urrer-Rengifo, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Si alfa vale 0 grados u 180, significa que es paralelo o antiparalelo, ¿no? A favor o en contra. Pues significa que la velocidad no es perpendicular, y si la velocidad no es perpendicular, hay campo, hay fuerza magnética. No hay, te das cuenta, por teoría dices que no. Pero hay gente que no es teórica, no le gusta usar el cerebro, no sé por qué. Bueno, qué raro, hay gente así. Hay gente que quiere, no, matemática, profe, no, yo soy así, mecánico. Bueno, reemplaza 0 o 180. Seno de 0, seno de 180, ¿cuánto te sale? 0. No hay fuerza magnética. Y se dice que esta fuerza magnética es mínima, ¿no? Fuerza mínima. Pero sí, alfa es 90. Es perpendicular. ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. Entonces la fuerza magnética sería QBD. Y esa fuerza magnética sería la máxima. ¿Te das cuenta? Entonces aparecen preguntitas bien locas, ¿ya? Donde la gente se olvida de esta parte y solo se lleva por las fórmulas. A mí me dicen, ¿no? Profe, se agarran dos partículas con la misma carga, se lanzan al mismo campo con la misma rapidez. Entonces ambas partículas siempre van a tener la misma fuerza magnética. Y como la mayoría de chicos se aprende esta vaina, ¿no? QBB, dicen, ¡ah! ¡Ah! Misma carga, mismo campo, misma rapidez, misma fuerza magnética. Y ponen verdadero y no ingresan. Qué triste, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué acabamos de decir? ¿De qué depende que exista fuerza magnética? Bueno, que lo lance con velocidad, pero que esa velocidad, ¿cómo tiene que ser? Perpendicular. Ah, perpendicular. Entonces, si yo tengo dos cargas, o dos cuerpos con la misma carga, con el mismo campo, y con la misma rapidez, ¿generamos la misma fuerza magnética? No necesariamente. Porque si a uno le lanzo perpendicular, aparece una fuerza magnética máxima. Pero ¿y si a la otra lo lanzo paralelo? 0. ¿Te das cuenta? O sea, aparte de tener los mismos datos, ¿qué me tienen que indicar? La dirección.
Y algo que habíamos hablado desde el tema número 1 de vectores. Cuando tú trabajas con vectores, ¿qué es lo más importante que debes de tener en cuenta? La dirección, pues. Obvio. Un vector A mide 5, un vector B mide 8. ¿Cuánto sale la resultante? 8 más 5, 13. Te falta saber qué ángulo forman, pues no, obvio, ¿no? Si son paralelos se suman, se restan, Pitágoras, ¿te das cuenta? Eso es lo fregado de trabajar con vectores. Tienes que tener en cuenta la dirección, acá también. Entonces, para esa gente distraída, ¿no? Siempre hay gente así, vamos a... Entonces, la fuerza magnética depende de la dirección de la velocidad de la partícula cargada. De eso depende. Si te das cuenta, está formando 90. La fuerza magnética es máxima. Y conforme ese ángulo va disminuyendo, 80, 70, 60, 40, 30, 20. ¿Qué está pasando con la fuerza magnética? Se está volviendo mínima. Hasta que cuando forme 0 grados, o 180, que es la misma vaina, pues entonces la fuerza magnética ya no existe. Por más que tenga 1.000.000 de Coulomb, ¿no? Por más que el campo tenga 1.000.000 de Tesla, por más que la velocidad sea 1.000.000 de metros por segundo, si la velocidad forma 0 grados con el campo, o 180, no hay fuerza magnética. Tengan cuidado con eso. Vamos a tomar una foto. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, Pregunta, digo. la Q es la carga, ¿no? ¿Te dan de dato o tú tienes que hallarla? Bueno, para que alguien la carga te tendrían que dar la cantidad de electrones que gana o pierde, ¿no? Pero eso ya, te dan la carga de frente. 2 Coulomb, 3 microcoulomb, 4 milicoulomb. No te lo dan de frente, ¿no? Ya sería un poco espeso de que te den un cuerpo que ha ganado 2 por 10 a la 21 electrones, se lanza un campo magnético. Que puede ser, ¿eh? Puede ser, pero ya no es necesario, ¿no? Ya te estarían hacer perdiendo el tiempo absurdamente. A menos de que te hayas olvidado cómo calcular la carga del cuerpo, ¿no? Ahí sí. Estás apanadito con tu aceite y estás frito, ¿no? Ahí sí. Pero no creo, no creo. Para este tipo de problemas ya te dan la carga. ¿Sí? Claro que sí, Evelyn, todo depende del ángulo, pero por favor, díganlo completo. Todo depende del ángulo que hace la velocidad con el campo. No lo digan a medias, díganlo completo. Toda la información completa ahí. Ustedes son bien ociosos hasta para hablar, como estoy dando cuenta, ¿no? Una sarta de vagos son todos ustedes. ¿No? Terminen la oración, ¿no? Por eso que sale ese clásico P. O sea, le da flojera decir pues, P. Vamos, P. Dame P. Claro, P. Y la palabra es pues. Que está sobrando saliva, lo acumulas en una botella, te la tomas de nuevo. Bueno. Ahí está Evelyn, muy bien. El ángulo que forma la velocidad con el campo magnético, Evelyn, porque sigue siendo ocioso. Porque yo te pongo un campo eléctrico y vas a pensar que con el campo eléctrico. Ahí está, gracias. Muy bien, Evelyn. Dando el ejemplo, ¿no? El ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. No la velocidad de la partícula cargada, ¿no? Obviamente, Evelyn.
¿Saben por qué soy bien espeso y bien fregado en eso? Porque hay chicos, ahorita tal vez no, pero cuando en esa época, ¿no? Cuenta la historia de que nosotros nos reuníamos en salones, ¿no? Cuenta la historia que antes así se estudiaba, ¿no? Nos reuníamos en salones, en carpetas, con contacto con otras personas. Ya, cuando había esa gente que estudiaba en aquellas épocas, pues yo explicaba esta vaina y un chibolo me preguntaba, ¿no? Profe, la velocidad es perpendicular, ¿no? ¿La velocidad de quién? Por eso soy espeso, porque a veces preguntan cosas que están bien escritas, ¿no? Pero no es para que se moleste, no es para que obviamente tú mismo entiendas. Es bonito y se entiende mucho mejor cuando uno se explica a sí mismo. Háganlo, explíquense cositas ustedes mismos. No, no es que seas esquizofrénico, Jara. No, no es que estés hablando solo, tú te estás explicando a ti mismo. No tienes un amigo imaginario y le estás contando, aunque eso también es bueno. Explicarse uno mismo. Bien, profe. Entonces, hasta acá yo ya sé cuándo hay fuerza magnética, cómo se calcula la fuerza magnética y de qué depende la fuerza magnética, ¿no? Obviamente. Profe, ¿cómo se dibuja? Porque puede ser que te pregunten, ¿no? Allá es la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Obviamente. Vamos a dibujar. Evelyn dice, yo siempre hablo sola. Eso ya es peligroso, Evelyn. Yo he dicho cuando tú te explicas, no siempre. Oye, no, así comienzan las películas de terror, ¿ah? Sí, cuidado. Sí, sí. Bueno, no importa. Miren, muchachos. Para la dirección de la fuerza magnética se utiliza la regla de la mano derecha. Otra vez la misma mano, maestro. Ya se está cansando mi manita. Los chicos estarán diciendo, el profe, cada rato la mano ni yo, cuando estoy solo en mi cuarto. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí, muchachos, la misma mano. ¿Ya? Ya son 3 veces que estamos usando la mano. A ver, recapitulando, ¿no? La primera vez fue para la orientación del imán, donde formaba mi L, ¿no? La orientación del imán. La segunda, giro la mano para el campo, ¿no? Está girando. Y ahora en la tercera, para fuerza magnética. Bien. La mano la vas a tener estirada de nuevo. Se va a confundir un poco con la orientación o con la desviación de un imán, pero la vas a tener estirada otra vez. Ahí está mi manito. Escucha bien, ¿eh? El pulgar es la velocidad de la partícula. Los 4 dedos son el campo magnético.
¿Todo bien hasta aquí? El pulgar es la velocidad. Los 4 dedos son el campo. Y la palma de tu mano es la zona donde la fuerza magnética puede hacer dos cosas. O sale de tu palma, así como Wolverine, que sale su garra, ¿no? Ya. Sale de la palma, ¿sí? O ingresa a la palma. Sale o entra. Ya, ¿y eso de qué va a depender? Muy bueno. Si la fuerza magnética sale de la palma, sale de la palma, entonces la carga es positiva. Y si la fuerza magnética entra a tu palma, entonces la carga es negativa. Siempre a mi costado, no voy a decir que no puede ser esto, ¿ya? Siempre a mi costado tengo mis pastillas de litio. ¿Qué pasó? Oye, todo mi salón acaba de enterarse que tú tomas pastillas de litio. Y yo también acabo de enterarme. Ahora voy a dormir con un ojo abierto. Ahora con... pero ahora eso explica muchas cosas. No, te hace amarga. Tranquilo. Tranquila. Te regreso a tu pokebola. Toma, regresa. Bien. Bueno, para una pequeña interrupción, muchachas, ¿no? Siempre. A las chicas les gusta hacerse notar, entonces, la tóxica. Ay, Dios. Qué bonito, ¿no? Pero yo no te difamo. Yo estoy leyendo algo de acá, pero bueno. Eso será para otro video, ¿no? Para otro video. Bueno, regresando a lo que estábamos. ¿Ya? Los 4 dedos son el campo. El pulgar es la velocidad. Tiene que estar estirada la mano. Y la palma es la fuerza magnética. Sale si es positivo, ¿no? Sale. O entra si es negativo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A ver, pues. Vamos a poner un ejemplo. Y los ejemplos clásicos son con el XYZ. Y por favor, apréndete bien esto. Esa es la orientación espacial convencional utilizada en la matemática. En 3 dimensiones, el horizontal es Y, el vertical es Z, y el transversal, el que está saliendo aquí, ¿ya? Es el eje X. ¿Ya? Y, Z, X. ¿Todos de acuerdo? Es el convencional. Bueno, pero hay problemas donde te cambian los ejes, pero si no te dan ejes, este es el convencional. Pero no afecta nada tu respuesta, ¿eh? Que yo ponga acá X, acá Y, o acá Z, y acá X. No cambia nada tu respuesta, no cambia nada. Pero como cultura general, así tienes que estar dispuesto en el espacio, ¿no? Como cultura general.
O sea, profe, si yo al X lo pongo acá y al Y aquí, mi respuesta no me va a salir otra cosa. No, no te va a salir, no te preocupes. Si usas correctamente la mano, no te va a salir otra respuesta, te va a salir la misma, no te preocupes. Pero como cultura general, ¿no? Esas son las disposiciones verdaderas. Bien, imaginemos que yo tengo al campo, ¿no? Hacia la derecha. Hacia allá está el campo. ¿Estamos de acuerdo? Hacia allá está el campo. Y yo tengo una partícula y lo voy a lanzar hacia arriba. O sea que hacia arriba está su velocidad. La pregunta es bastante obvia. ¿Para dónde apunta la fuerza magnética? Si la carga, vamos a ponerle, ¿no? Si la carga es negativa, porque necesitamos el signo de carga. Mira que yo lo voy a hacer primero y lo haces tú. Lo primero que tienes que hacer es meterle estos 4 dedos. O sea, primero vamos a direccionar el campo. Es lo primero. Primero empieza por el campo. Pero yo quiero empezar por el pulgar, pero no, guarda el pulgar. Guarda esa arma, muy letal. Primero con los 4 dedos. ¿Bien? Campo hacia la derecha, mis 4 dedos hacia la derecha. Altita piola. Luego sacas el pulgar, porque ese pulgar, ¿no? Es la velocidad. ¿Para dónde apunta la velocidad? Entonces mi pulgar tiene que estar apuntando hacia arriba. Ya está. Ya tengo el campo, ya tengo la velocidad en esa postura de mi mano. Eso significa que la fuerza magnética solo tiene 2 opciones, ¿no? La fuerza magnética o esta cabecita, esta parte de acá, es el vector, ¿no? Entonces, la fuerza magnética tiene 2 cosas. O entra a mi palma, o sale de mi palma, ¿Eso de qué depende? ¿De qué depende que entre o que salga? Bueno, algo menos que lavar. Hay que tomarlo por el lado bueno, ¿no, muchachos? O como una vez me dijeron, ¿no? Bueno, algo más en qué gastar. Vamos a esperar un momento. Cariño. ¡Qué miedo, causa! O sea, yo estoy dictando acá tranquilo. Bueno. Sí, perdón, muchachos. Suele pasar en una clase en vivo, ¿no? No sé si mi video pondrá por las noticias. Un profesor explicando. ¿Qué causa? Santa María, ¿no? Bueno. Disculpen, muchachos, el pequeño exabrupto. No, aún está aprendiendo, no, hay cosas que tiene que aprender. Bueno. Bien, muchachos, entonces regresemos. Vamos para acá. Entonces, lo primero que hay que empezar es por el campo, los 4 dedos. Ese campo pasa por la derecha, ahí está. Lo segundo es el pulgar, que es la velocidad. Y como apuntas arriba, ahí está. Esa es la correcta postura de mi mano. Ahora falta la fuerza magnética. Tal y como te dije, ¿no? La fuerza magnética puede hacer 2 cosas, ¿no? O entra a mi palma, ¿no? Y si entra, la atraviesa, ¿no? Entra a mi palma, o sale de mi palma. Sale de mi palma. O entra, o sale. ¿Y eso qué va a depender? Eso va a depender del signo de la carga. ¿Cómo es la carga? Negativa. Y si es negativa, ¿sale o entra? Entra. Y si la fuerza magnética entra a mi palma, entra, la atraviesa, entonces estaría apuntando hacia allá. ¿Sí o no? Hacia allá. Hacia allá. Hay una flecha que está apuntando hacia allá. Pregunta, esa flecha que está apuntando hacia allá. No está entrando, está apuntando hacia allá.
¿Es más X o menos X? Se está apuntando hacia allá. Más X. Muy bien, muchachos. Entonces la fuerza magnética sería hacia más X. ¿Lista? Facilito. Hacerlo con paciencia y con calma. ¿Se entendió? No, no se entendió. Otro, ya otro. Vamos a poner otro. Otro. Digamos que yo tengo una partícula aquí y ahora esta es su velocidad. Ahí está su velocidad. Y digamos que el campo magnético apunta hacia arriba. Ahí está el campo magnético. Ahí está. Ya tú sabes que él es X, que él es Y y que él es Z. Pregunta. ¿Para dónde apunta la dirección del campo? O perdón, la fuerza magnética, ¿no? Vamos a ponerle ahora una carga positiva. A ver, cuéntame. Ahora, a ustedes, pues, metan la mano. Ya tenemos una respuesta por parte de Víctor. Ya tenemos otra por parte de Pamelita, que es totalmente diferente a la de Víctor. ¿Alguien más? A ver. Practique, muchachos, practique. ¿Nadie más? Solo dos. ¿Y los otros 78? Bien, Urrea tiene otra clave. Totalmente diferente a la de Pamela y a la de Fernanda. Angélica, negativo, pero ¿en qué eje, pues, hija? Negativo en Y, negativo en X, negativo en Z. Bien, vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Primero se empieza por el campo, luego la velocidad y por último la fuerza. Bueno, el campo está apuntando hacia arriba. ¡Para allá va mi mano! Y la velocidad está... Recuerda que el eje X es el eje transversal, ¿no? Donde este es más X y este es menos X. ¿Para dónde está apuntando? ¿Para más X o para menos X? ¿Para dónde está apuntando la velocidad? Menos Para menos X. Muy bien, eso significa que la velocidad está saliendo o está entrando. Está entrando la velocidad. Entonces, como mi campo va hacia arriba y mi velocidad tiene que entrar, entonces mi pulgar tiene que estar así. ¿Me das cuenta? Míralo, míralo. Mira, mi velocidad tiene que estar entrando. Ahí está mi mano. Ahí, así, 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 así. Está. Como haciendo el corte de pala. El pulgar tiene que estar en tu boca. Ahí. Claro, porque está ingresando. ¿No? Eso significa que está ingresando. Ahí está. Ahí está. Entonces mi fuerza magnética o sale o entra. O sale o entra. ¿Cómo es la carga? Positiva. Y si es positiva, ¿sale o entra? Positiva sale. Porque es positiva, ¿no? Sale.
Entonces, si sale, apunta para allá, y se apunta hacia allá, ¿qué eje es? Más Y. Entonces, la fuerza magnética apunta hacia más Y. Y ya, se acabó. Eso es todo. Ahora, ¿se han dado cuenta de algo? A ver, no se han dado cuenta, ¿no? ¿Se han dado cuenta de algo? Miren los gráficos. ¿Sí? Ahorita vengo, ya la naturaleza llama, pero a ver si te das cuenta de algo. Ya volví. Muy bien, a ver, Urrea dice, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo. Muy bien. Pero una cosita más. Justo cuando tienes ejes, ¿se han dado cuenta que si la velocidad está en un eje y el campo está en otro, la fuerza magnética está en el tercer eje? Mira, 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 mira. Si la velocidad está en Z y el campo está en Y, ¿dónde tiene que estar la fuerza magnética? En X, obligatoriamente. Más X, menos X, eso va a depender de la postura de tu mano. Pero obligatoriamente tiene que estar en X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igual acá, igual acá, igual acá, mira, mira, mira. La velocidad está en X y el campo está en Z. ¿Dónde debe de estar la fuerza magnética? En Y. Más Y, menos Y, eso va a depender de tu mano, pero está en Y. Eso puede ser una ayudita extra. Y justo la conclusión a la que dice Urrea, ¿no? La fuerza magnética siempre es perpendicular. Siempre es perpendicular. ¿A quién? Siempre es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo. ¿No? O sea que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y al campo. Porque si una fuerza magnética o si un vector es perpendicular a un plano, es perpendicular a todos los vectores que tiene ese plano, por geometría del espacio. Pero obviamente acá nos enfocamos en velocidad y campo. Entonces la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y al campo. ¿La velocidad y el campo siempre son perpendiculares? No, pueden formar un angulito cualquiera, 30 grados, ser perpendicular, ¿no? 0 grados, 180, pueden formar cualquier ángulo que desee, ¿no? Pero la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y al campo. Obvio que si la velocidad y el campo son paralelos, ¿hay fuerza magnética? No. ¿Por qué no hay fuerza magnética? Geométricamente hablando. Porque si la velocidad y el campo son paralelos, dos rectas paralelas, ¿pueden formar un plano? Y como no pueden formar un plano, entonces no hay fuerza magnética. Mira, también puedo decir cuando hay o no hay fuerza magnética geométricamente hablando. Mira, qué hermosa es la física. De una o de otra manera se puede explicar esta vaina. Ahí está. Vamos a tomarle una fotito. Entonces, hasta aquí, tú ya sabes cómo se calcula la fuerza magnética. ¿De qué depende la fuerza magnética? Y cómo se dibuja la fuerza magnética. Y cómo es la relación de la fuerza magnética con la velocidad y el campo respectivamente. Mira todo lo que estás aprendiendo, chicos. Qué bonito, ¿no? Qué lindo.
¿Que ya son las 11:30? Yo juraría que había pasado media hora nada más. ¿Cómo es cuando uno está concentrado, no? Ya el tiempo pasa a volar. Ya va a acabar la clase. Antes de que acabe la clase, quiero decirte una cosita más. ¿Cuál, maestro? Cuando esta partícula cargada que ingresa al campo y ya tiene fuerza magnética, pues esta partícula tiene una cierta trayectoria dentro del campo. ¿Así? Sí. Mira. Una partícula cargada, obviamente, ¿no? Dentro de un campo magnético. Homogéneo, obviamente. ¿No? Homogéneo. Genera una trayectoria circunferencial uniforme. O sea, un MCU. Aquí el peso se desprecia, ¿no? No hay peso. Acá el peso se desprecia. Y la fuerza centrípeta, porque obviamente sería MCU y fuerza centrípeta, sería la fuerza magnética en todo momento. Interesante. Mira, te voy a explicar. Digamos que yo tengo un campo magnético entrante, ¿no? Digamos que yo tengo un campo magnético entrante, ¿no? Tú sabes que un X significa que están entrando. Y digamos que yo lanzo hacia arriba una partícula negativa, vamos a ponerle, ¿ya? Una partícula negativa. Ahí está. Bueno, vamos como practicando, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza magnética? Recuerda que siempre empiezo por el campo, ¿no? Y el campo son los 4 dedos. Entonces el campo entra, ahí está entrando. ¿Sí? Mis 4 dedos ingresan. Mi pulgar es la velocidad, y como lo estoy lanzando hacia arriba mi pulgar, ¿no? Esa es la correcta postura de mi mano. Entra y hacia arriba. Ahí está. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y como la partícula es negativa, entra mi palma a la fuerza magnética. Entra mi palma. Y si entra mi palma, apunta a la derecha. Entonces la fuerza magnética apunta a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes, ahorita, bueno, te acabas de enterar, de que la trayectoria que va a seguir esa partícula es un MCU. O sea que esa partícula va a girar, ¿no?
Pero va a girar ¿hacia dónde? Hacia donde apunta la fuerza magnética. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? Hacia la derecha. ¿Hacia dónde va a girar esa partícula? Hacia la derecha. ¿Se entendió? ¿No? Gira hacia la derecha. ¿Qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. A ver, ¿qué pasa si en este punto, ahí está, obviamente la velocidad es hacia la derecha aún. Vuelvo a dibujar la fuerza magnética. A ver, primero empiezo por el campo. Está entrando un momento. Ahí está. Entrando. La velocidad es a la derecha. Mi pulgar debe de apuntar a la derecha. Entonces mi mano debe de estar así. Entra y pulgar a la derecha. Ahí debe de estar mi mano. Como pidiendo una limonita, pero una limonita. La derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entra el campo y pulgar a la derecha. Pero como la partícula sigue siendo negativa, mi fuerza magnética entra a mi palma. Y si entra, estaría apuntando hacia abajo. Entonces la fuerza magnética ahora apunta hacia abajo. ¿Te has dado cuenta de algo, mi hermano? Que la fuerza magnética siempre apunta hacia dónde? Hacia el centro. Es por eso que la fuerza centrípeta es mi fuerza magnética. Pero faltaría dibujar el peso. Sí, pero acá ¿qué dice? Mi pequeño salvaje. El peso se desprecia. ¿Listo? ¿Te diste cuenta? ¿Sí o no? Y ahora, como yo voy a igualar la fuerza centrípeta con la fuerza magnética, aparecen tres cosas que debes de aprender a calcular. La primera es radio, la segunda es rapidez angular y la tercera es frecuencia. El radio, ¿cómo se calcula? Como la masa por la rapidez sobre la carga por el campo. ¿Estamos de acuerdo? Así se calcula. Radio, masa por rapidez sobre carga por campo. Porque esto tiene un radio, obviamente. Velocidad angular. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá reemplazas, ¿no? En vez de tangencial, ¿qué le pones? Angular por radio. Se va el radio. ¿Y cómo le pegas al angular? Carga por campo. Vamos a poner eso. La angular sería carga por campo sobre masa. Y ahora la frecuencia. Acá en el pi angular pones 2pi por la frecuencia. ¿Sí o no? O bueno, más que frecuencia, vamos a calcular periodo. Sí, periodo, más que frecuencia, periodo. Entonces sería 2pi sobre el periodo. ¿No? 2pi sobre el periodo. Entonces mi periodo sería 2pi por la masa sobre la carga por el cambio. Y esas tres cositas, radio de curvatura o radio de trayectoria, rapidez angular de la partícula y periodo. ¿Por qué más periodo que frecuencia? Porque recuerda que periodo es el tiempo que le toma a la partícula dar una vuelta, ¿no? El periodo es un tiempo muy especial, tiempo específico para realizar una vuelta. Entonces así te van a lanzar preguntas como que tengo una partícula, uno se lanza con una velocidad, el otro con el doble de velocidad, la primera partícula tiene la mitad de la carga que la segunda partícula, ¿no? ¿Quién tiene más radio? ¿Quién tiene más angular? ¿Quién demora más en dar una vuelta? O sea, ¿quién tiene más periodo? Cosas como esas que te pueden hacer. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, ¿qué día?
Bueno, ningún otro día, ¿verdad? ¿No? Porque aún nos falta ver eso. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. No, creo que le voy a decir a Alex que termine el curso. Pues. ¿Ya? Le digo que termine, ¿no? Que haga lo que falta. ¿Ya? Porque el sábado, no, pero el sábado nos toca repaso general. Repaso general. ¿Ya? Nos toca repaso general. ¿Ya? O sea que el sábado vamos a hacer algunos problemillas de esto de aquí. ¿Ya? Hasta acá, hasta donde hemos llegado. Nada más. Sábado vamos a hacer algunos problemitas hasta donde hemos llegado. Bien, muchachos, entonces, apréndanse bien esto. Falta solo ver una cosa que es flujo magnético, ¿sí? Falta ver flujo magnético, es lo único que faltaría ver, ¿ya? Flujo magnético. Y eso ya, pues, lo vemos, obviamente, el sábado. El sábado terminamos con flujos, que es algo chiquito, y hacemos un materialcito, ¿ya? Un materialcito de 15 preguntitas, 20 preguntitas, ¿no? Un materialcito de electromagnetismo para que la siguiente semana nosotros avancemos toda la guía de electromagnetismo que no le hemos tocado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, entonces el sábado vamos a hacer un materialcito aparte para nosotros poder hacer las guías que no hemos tocado. Así que el sábado hay flujo magnético, por favor no falten, no se lo pierdan, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, este ha sido todo por el momento. Vamos a tomar una foto antes de que me olvide y lo borre. Me da flojera hacerlo de nuevo. Y ahí está, ¿no? Bien, muchachos, entonces, espero que se haya entendido. Cualquier cosa ya saben dónde preguntar. Ya saben que todos los viernes a las 7:30, 8, hay una pequeña evaluación. Participa, no tiene coste, gratis. Y te va a ayudar bastante. ¿Estamos de acuerdo? Cuídense, muchachos, nos vemos, ¿ya? Por favor, no salgan, usen su mascarilla, lávense las manos, aliméntense bien y cuiden mucho a su familia, en especial a los pequeñitos y a las personas mayores. Cuídense y cuiden a su familia. Nos vemos. ¡Chao!